Los griegos la consideraban la primera civilización de Occidente. Ubicada en el sureste de la península ibérica. Se desarrolla desde el siglo VIII al siglo VI a.C., entre el Bronce tardío y la Primera Edad de Hierro. Tiene influencias de los egipcios y fenicios. Las estelas de guerreros son monumentales, de piedra dura, pueden ser estelas funerarias o hitos en las rutas interiores. De forma rectangular, grabada en una de sus caras una serie de motivos iconográficos, escudos con escotadura en V flanqueado por grandes espadas. El yacimiento de Carambolo, con cabañas circulares u ovales, paredes construidas con ramas y barro, habla de una sociedad que se fue estratificando, concentrando el poder en élites militares. Los primeros fenicios llegan a la bahía gaditana a mediados del siglo VIII a.C., las primeras beneficiadas fueron las clases dirigentes, parece influir en la base de su poder. La Dama de la Galera es un vaso ritual que aparece en la tumba de un noble íbero, pieza posiblemente importada, de alabastro egipcio, representa a la diosa Astarte, sentada en un trono flanqueada por sendas efigies y sosteniendo en su regazo una cazoleta. Consideraban que en la península ibérica es donde estaba el jardín de las Hespérides. Los productos de la civilización griega encontrados en la península ibérica, como la cerámica geométrica, se introdujeron a través de las factorías fenicias. Se inicia alrededor del 800 a.C., instalándose primero en Masalia, actual Marbella. Durante el reinado de Argantonio, tiene lugar la batalla de Alalia en el 535 a.C., los griegos son derrotados por los cartagineses que se habían aliado con los etruscos, los tartesos se quedan sin aliados. El bronce de Carriazo es una fíbula que apareció de forma casual en 1950 cerca de Sevilla. Representa a la diosa Astarte, acompañada por dos torsos de aves cuyas alas se unen sobre la cabeza de la diosa, que lleva un peinado similar al de la diosa Ater egipcia. Interés por la pequeña estatuaria de bronce de gran calidad, figurillas con diferentes atributos cerca del templo Mercar en Sancti Petri, dioses guerreros sirios y egipcios. La orfebrería es el capítulo más brillante, donde se ve la originalidad de lo ibérico frente a otras provincias. Piezas más ligeras, refinamiento de nuevas técnicas, diseños y composiciones más complejas. Junto al burilado y repujado ahora se incorporan el granulado y la filigrana o bordados con hilos de oro torsionados o trenzado. El troquelado con matrices se aplica desde la cara anterior y permite un cierto trabajo en serie. Se suma la microsoldadura para aplicar el granulado y la filigrana, los remaches y charnelas para el montaje de las piezas articuladas. Aparecen elementos realizados de manera independiente que después se montan. En joyería, nuevas tipologías como las diademas articuladas. Los grandes tesoros como el de Aliseda aparecen en cargos específicos, posiblemente importados. El tesoro de Carambolo descubierto en Camas, Sevilla en 1958. Se cree que fue enterrado deliberadamente en el siglo VI a.C. Ajuar de un sacerdote y animales que serían sacrificados, mezcla de cultura local y fenicia. Los íberos es el epílogo de nuestra prehistoria y también su clímax. A partir del Calcolítico se desarrolla un arte figurativo más o menos naturalista y esquemático vinculado a la necesidad de plasmar sus creencias y vivencias, y también dedicado al ensalzamiento de determinados personajes de las élites dirigentes. Los griegos denominaron íberos a los pueblos que vivían en la cuenca del río Iber, Ebro, conjunto de culturas hermanas con un elemento unificador, la lengua, pero que tenían sus variantes. Su desarrollo depende de los pueblos con los que entraban en contacto. La escritura, definida en 1920 por Gómez Moreno, no ha sido posible su traducción. Posiblemente de origen chipriota o fenicio, desaparece en el siglo I a.C. Las relaciones de los fenicios con los caciques locales con los que llevaban a cabo el trueque de productos manufacturados por materias primas, monopolizaron el comercio de metales e impulsaron la industria de salazón. Los cartagineses de origen fenicio se establecieron en Cartago, Túnez, y se independizaron con la caída de Tiro, que cayó bajo el poder asirio. Lideró todas las colonias fenicias de Occidente, entre ellas Iberia por la plata, el estaño y la salazón. Almircar Barca en el 229 a.C. comienza la invasión desde Cádiz por el valle del Betis. Los reyezuelos se unieron al ejército invasor. Asdrúbal, su yerno, lleva a cabo una política de alianzas, funda Cartago y se firma un tratado con los romanos fijando en el río Ebro los límites de influencia de los dos imperios. Es asesinado en el 221. Ocupa el trono Aníbal Barca, ocupa Toro, de regreso a Cartago es atacado por los íberos que derrotan el Tajo. Ataca Sagunto, lo que dará lugar a la Segunda Guerra Púnica, donde es derrotado. Comienza la conquista romana.
íberos fueron pueblos que evolucionan desde diferentes culturas protoestatales hacia una sociedad urbana y sofisticada. Un modelo doble, ciudades-estado como Sagunto, de agrupación de estados territoriales como los del Valle del Guadalquivir. Los turdetanos, influencia cartaginesa, descendientes de los tartesos, los más cultos de los íberos, conocen la escritura, compuesto de pequeños reyezuelos, que carecían de organización militar para enfrentarse a los cartagineses. Los túrdulos, idioma y escritura tartésica. Oretanos se pusieron del lado de Roma, recibieron privilegios. Y Milce, entregada en matrimonio a Aníbal, comienza la Segunda Guerra Púnica. Enterrada en Cástulo, donde erigieron una estatua funeraria, probablemente en la plaza de Baeza. Bastetanos comienza a comerciar con los cartagineses, garum, una salsa de pescado usada como medicina y cosmética muy apreciada por los romanos. Contestanos, de las culturas íberas más ricas, importación de productos exóticos. Los lobetanos eran pastores y agricultores. Los edetanos formaban un conjunto de ciudades independientes, modelo de perfección en la cerámica de Atorno. Tenemos noticias de los ilercabones a partir del siglo III a.C. Destacan por ser muy religiosos, las montañas eran sus lugares sagrados. Perduran hasta el medievo. Los edetanos se enfrentan a los romanos por el dominio del Valle del Ebro Medio, emiten sus monedas y se localizan en Zaragoza, santuarios de culto al toro que simboliza la fuerza fecundadora de la naturaleza, necesaria para la supervivencia y prosperidad. Por último, los susetanos, de raíz indoeuropea, aliados de Roma, sublevándose en el 184 a.C. y los acaban destruyendo. La cultura ibérica generó un modelo económico, territorial y social basado en los oppida, designa un lugar elevado, cuyas defensas naturales se ha visto reforzadas por la intervención del hombre. Este tipo de modelo genera relaciones sociales, territoriales y económicas que giran en torno a tres conceptos: poblado, aristocracia y gens. Los poblados ubicados en zonas altas tienen dos variedades. La primera, donde un eje principal en torno a dos calles, orientadas de este a oeste, y el segundo se adapta a la tipografía del terreno, siguiendo un trazado de calles paralelas y rectas. Los poblados ubicados en zonas llanas presentan un urbanismo más complicado que se caracteriza por un trazado octogonal de las calles, mediante un cruce en ángulos, formando bloques de edificios, en los que se sitúan los más destacados, como administrativos y religiosos. En los poblados de disposición de calle central, su trazado se articula en torno a una única calle que constituye el eje del poblado y que, en ocasiones, albergan una gran balsa para recoger agua. Las paredes traseras de las viviendas, convenientemente reforzadas, constituyen también la muralla exterior. Las murallas son lugares de gran elevación y no rodeando todo el pueblo, solo los lugares de fácil acceso. Formados por dos paramentos, uno exterior y de piedra y otro interior, a veces revestido de arcilla roja. Rodean donde resulta más accesible. Técnica de construcción siempre dentro de unos parámetros más o menos uniformes. Mampostería exterior, piedras de mayores dimensiones, en el interior piedras más pequeñas. Tipologías: ciclópea. Piedras de gran tamaño sin trabajar, ligeramente desbastadas, aspecto rústico y primitivo, sistema de construcción arcaico. Algunas datadas en época romana. Sistema defensivo muy extendido en el Mediterráneo. Las murallas poligonales con mayor perfeccionismo y más detallista, también de piedra, pero se trabaja con mayor solidez, los sillares traban entre sí. Adobe en la parte superior. Se adaptan a los desniveles del terreno, en general todos se refuerzan con torreones. En el podium de templo de Artemisa romano, también se usaba como aterrazamiento. Se adapta a las curvas del nivel de terreno, puede salvar grandes desniveles en altura en meseta para encerrar el ganado. Los torreones de planta rectangular y cuadrada macizos en la parte inferior, los más antiguos tuvieron una cámara interior accesible, el camino de ronda. Según los tratadistas griegos, los torreones de planta circular eran más adecuados para resistir el ataque de los enemigos. Casas de pequeño tamaño y con pocas habitaciones. Con forma de T y los muros con espacios intermedios compuestos de guijarros y materiales cerámicos cuya función era conservar el calor. A veces con un segundo piso, al que se accede por una escalera. La construcción era sencilla, se utilizaba adobe sobre un asentamiento de piedra y se cubría a base de ramas y arcilla encalada. Los pocos vanos de la vivienda se reforzaban con postes de madera que en ocasiones sostenían también la cubierta.
El acceso se hacía a través de un umbral que podía ser de piedra, arcilla o adobe, la mayoría de pequeñas dimensiones. Casi todos tenían 2 habitaciones. El androceo dedicada a los hombres a jugar con objetos metálicos. Gineceo dedicada a las mujeres en las que se encontraron cerámicas e útiles femeninos. Posteriormente se añadieron habitaciones, hogar y almacén que tendrían un uso comunal, distribuidos en torno al patio. Pocos edificios vinculados al sistema de creencias. Son de planta cuadrangular con una zona cerrada y otra abierta mostrando la influencia del mundo oriental, como el Palacio Santuario de Cancho Roano. Solo se conocen 2 dioses. De Tatún se desconoce si es masculino o femenino. Netón se adornaba con rayos. Gran importancia concedida a los aspectos funerarios. El tratamiento de la muerte consistió en un elemento de cohesión social, en los que participaban los miembros de la familia, del clan, de la tribu o del territorio. El ritual y tumba tenían relación con el estatus de la persona muerta. La elección de la necrópolis tuvo en cuenta factores de índole social como que estuviesen cercanos a las vías de comunicación a los poblados. Los grandes Oppida contaron con varias necrópolis. Monumento turriforme, complejas esencias a las que también participaron divinidades bajo formas de seres fantásticos y héroes con atuendo de guerreros, tiene su interpretación en mitos orientales o griegos y en las imágenes zoomorfas y humanas, se confunden. Las tumbas monumentales consisten en un basamento, generalmente escalonado, sobre el que se erige un pilar rematado por un capitel que suele servir de base a una escultura de un animal. Clase social intermedia. Según Estrabón, los guerreros llevaban una vida continua de alarmas y asaltos. Para hacer la guerra, emplean el caballo. Como no tenían estribos, preferían el combate cuerpo a cuerpo con lanza, que era el arma principal. El escudo se empuñaba con la mano izquierda y solía ser circular, de tablas de madera recubiertas de cuero decorado con bronce repujado en formas radiales y un humbo casquete semiesférico metálico. Las grebas eran unas espinilleras que protegían desde la rodilla hasta el tobillo. Las armas más comunes fueron el puñal y la espada corta de frontón con hoja ancha y recta, y la falcata, un tipo de espada con hoja curvada más ancha hacia la punta y el centro de doble filo dorsal cortante. El casco era de cuero con nervaduras de metal y rematado por un penacho. El horno cerámico, hornos de cúpula y doble cámara, construido con adobes bajo un grueso enlucido de barro, tenía planta ovalada o redondeada, sección en cúpula con orificio de tiro en lo alto y la boca de alimentación en un apéndice respecto a la planta. El interior presentaba una doble cámara, lo cual era un avance respecto a épocas anteriores, de modo que el lugar destinado a las piezas o cámara de cocción quedaba separado de la fuente de calor o cámara de combustión por una rejilla. El torno estaba formado por 2 plataformas de madera giratorias, unidas por un eje. Su adopción permitió modelar piezas de cerámica con rapidez y precisión. Significó innovación técnica y formal. Su difusión facilitó el desarrollo de una cerámica autóctona con caracteres propios. Los telares consistían en 2 piezas de madera paralelas, la superior sostiene la urdimbre. Se ata al uso con ayuda de una pieza de cerámica, actuaba de contrapeso, la fusayola, ayuda a enrollar el hilo. Los hilos estaban tensos mediante pesas de piedra o arcilla que se denominan ponderas. En agricultura practicaban la regeneración de la tierra. Explotaban los bosques y recolectaban madera, miel y bellotas. Mantenimiento de un artesanado dedicado a las manifestaciones suntuarias de gran envergadura, para uso y beneficio de las élites, puede imponer su ideología en su propio beneficio, contraseña ante los demás, como memoria de una minoría o como aprendizaje simbología del poder, por lo que no es un fiel reflejo de la sociedad. Amor sacro del varón y la diosa de Pozo Moro exige un cuerpo. El cuerpo femenino se ofrece desnudo en el interior del templo al héroe privilegiado, héroe fundador de dinastía. Diosa antropomorfa que se muestra y a la vez se oculta bajo símbolos. Metamorfosis diversas, vegetales o animales, híbridos fugaces. Se aparece y se esconde de la mirada del hombre. Desde el punto de vista estético, la escultura no muestra una adaptación rigurosa al canon griego, clara tendencia a hacer los volúmenes más planos. Gusto por la minuciosidad, detalles del rostro, atuendo del armamento va evolucionando hacia un arte más personal. Sello propio, cierta tendencia a la abstracción, se superpone al estilo helenizante de las zonas costeras y en el interior. Temas fauna, seres reales y fantásticos. Esfinges y grifos.
Seres míticos por su papel como guardianes de tumbas. Su carácter de seres híbridos los hace ambiguos y contradictorios y no pertenecen a ninguno de los dos mundos. Seres extraños que pronto desaparecen del repertorio. El tiempo de la representación es mítico, tiempo diferente del cotidiano. El héroe lucha en soledad con el grifo, los certámenes singulares seguramente rememoran hazañas de otro tiempo, un pasado aristocrático. La imagen cumple la función de rememorando, ambigüedad temporal. La bicha de Bazalote es la síntesis de animal-hombre, toro androcéfalo, animal mítico recortado sobre sus 4 patas con la cola enroscada sobre uno de los cuartos traseros formando un roleo. Cabeza esculpida en un bloque distinto del cuerpo, destacan boca pequeña y ojos grandes, arranque de cuernos no se conservan, en los laterales orejas. Mechones con una incisión central. La melena presenta mechones más anchos y largos que caen por los laterales. Función protectora. Influencia griega. Aqueleo, divinidad fluvial. Representación de esfinge con iconografía de origen greco-oriental. Estaría rematando uno de los monumentos funerarios ibéricos más antiguos, el pilar estela. Es un animal fantástico relacionado con el más allá, que protegía la tumba y al difunto en su viaje final. Cuerpo de un león alado, la cabeza de una mujer y cola de serpiente. Egipto, siendo este último lugar donde parece tener su remoto punto de origen. La dama de Baza hace referencia al ámbito de los dioses y a la esfera de los mortales. En general las figuras sentadas se identifican con divinidades o con seres de alta dignidad en actitud de recibir. Los personajes de pie se muestran ante el dios o le presentan sus ofrendas. Las damas no formaban parte del paisaje funerario, fueron destinadas a servir de nichos para la deposición de las cenizas. La dama presidía una tumba individual con cámara, ajuar, armas fíbulas, topes de uso, broches de cinturón y numerosos vasos. El trono con garras felinas y respaldo rematado con 2 alas, va vestida con túnica y manto y ornada con joyas, posible diosa de la fertilidad por el picón que sostiene en su mano izquierda. Policromía, predominio del rojo, también restos de blanco y azul. Rasgos individualizados como una persona concreta, joyas de influencia oriental, puede que sea la fundadora de un linaje aristocrático. El manto de la dama de cabezo lucero, de apariencia pesado por el pliegue arqueado que corona la frente y con el que se abre desde los rodetes. El manto cubre un tocado visible desde la frente. Posible diadema. Rodetes para albergar el pelo. La dama de Elche, originalmente policromada y con los ojos rellenos de pasta vítrea, oquedad en su espalda, posible uso como urna cineraria. Facciones perfectas, ricamente ataviada, en la actualidad se la considera una dama aristocrática divinizada por sus descendientes. Segmentado corte irregular y brusco de la parte inferior, encontrada en otro lugar. Rico atavío y exuberante tocado, realista y recargado. Rostro, rasgos finos, semblante sereno e idealizado, mirada ligeramente caída, pómulos altos y barbilla redondeada y firme. En el vaso de los guerreros vemos la plasmación de complejas escenas en las que los personajes se representan con la cabeza de perfil y el tronco generalmente de frente. Domina el movimiento y prima el asunto, con cierto sentido épico sobre la estética y perfección del dibujo. Protagonizado por la figura humana en actitud de desarrollo de actividades de caza, combate, festivos y conmemorativos. Escena de lucha con 2 infantes, rosetas, estrellas. Y en el gran carnicero temas relacionados con el mundo fantástico, y real o alegórico en sus ejemplares. Por primera vez la figura humana vista de frente.